Lalo, Sí. Lalo, el programa. O el programa, no preparamos nada. No, sí, Lalo, sobre eso. El Caballero Rojo, Titán en el Ring. Usted seguro lo veía. No, Lalo, va a ser de cómic e historietas en general. Cierto, claro. Esta semana en Tramas, cómic e historieta. No la saque de la bolsa, porque es de colección esa. El Cazador, la quería ver. Bienvenidos a Tramas, yo soy Carla del Cueto. Yo soy Lalo Lugo. Y el programa de hoy va a estar dedicado a cómic, historieta e ilustración. Exactamente, tuvimos el Splat Comic aquí en el Multiespacio Cultural de la Universidad recientemente. Sí, y también vamos a estar conversando sobre historietas y cómics con Logan Núñez, con Walter Pereira y Agustina Casot, que son historietistas y colorista digital. Muy bien, y de Perfo vamos a tener un poco de freestyle y de beatbox. Y como todas las semanas, la agenda cultural de la mano de Pau Malén, con todas las actividades para hacer en el territorio. Muy bien, esto es La Cultura, aquí en Tramas. Bienvenidos. No hay que decir ni bueno ni... Y bueno, Siempre me olvido. hay una ley que se está presentando en el Congreso, ley de cupo femenino en festivales de música. Exactamente. Sí, impulsado por Músicas Argentinas. Sí, yo debo reconocer que no había percatado hasta que no se impulsa la ley y demás, que había tan pocas, en los festivales había tan poca presencia femenina. Claro. Realmente yo, uno sí, nos recorre se que mencionan, está... digamos, la proporción de participación femenina en festivales de música es de las más bajas de América Latina. Hubo un relevamiento de alrededor de 46 festivales en donde no se pasaba, digamos, era la participación femenina era inferior al 20%. Sí, y increíblemente tampoco están pidiendo la igualdad, ni siquiera la ley habla del 50%, está hablando de un 30%. Humildemente un 30%, ¿no? Un 30% de participación de bandas femeninas o bandas que estén integradas al menos por un 30% de mujeres. Exactamente. ¿Cuánto nos queda todavía? Yo, de verdad, cada vez ¿Cuánto que queda por conquistar? tocamos Bueno, en el ámbito, esto es en el ámbito de la música, en el ámbito del rock es menos del 5% la participación femenina. La verdad que viene como muy rezagada la participación. Y en el cuánto nos falta, algunos referentes del rock hicieron alusión a esto de forma muy desagradable, ¿no? Exactamente, sí hubo una alusión en una entrevista que hizo Andrés Calamaro sobre el proyecto de ley, bastante desagradable, que salió a contestarle Paula Mafía, porque digamos, en lo que dijo ni siquiera sabía muy bien de qué se trataba la ley, así que la verdad vergonzoso. Bueno, claramente nos queda mucho para hacer, mucho para seguir haciendo, así que bueno, en eso estamos. No se vayan, ahora seguimos con Postales, la columna de mi compañera Carla del Cueto. Salvo va hacia allá, deposita sus nalgas en blanco y se va. Horizontes heridos lo saludan con el viento y el sol que se viste lo mira sin aliento. A pesar de todo el mal, Estamos escuchando un tema de Daniel Lindo tema. Melingo Muy lindo. en homenaje a una gran historieta realizada en el país, El Eternauta de Oesterhel. Y Melingo, que fue integrante de los Twists y de Los Abuelos de la Nada, en 1995 grabó su primer disco solista, H2O, y ahí grabó 2 canciones en homenaje al Eternauta. Esas 2 canciones son, una es Juan Salvo el Eternauta, la que estábamos escuchando recién, y la otra es Nieve Mortal. Recordemos que, bueno, digamos, esta historieta de Oesterhel, ilustrada
junto con Solano López. Fue publicada en la revista Cero entre 1957 y 1959, duró 100 semanas, tuvo al público en vilo. Fue una historieta que marcó un quiebre de alguna manera en la historieta, porque implicaba una historia con una profundidad hasta ese momento no trabajada desde la historieta nacional, en donde hay distintas situaciones que Oesterheld llamaba la situación Robinson, de un grupo aislado, rodeado, en lugar de rodeado de mar, rodeado de muerte, la situación del invasor, en donde hay una invasión extraterrestre, y en tercer lugar, la situación de la lucha contra el invasor. Entonces, todo esto da lugar a un relato de aventuras con muchos ingredientes novedosos conviviendo, digamos, y en donde hay otra cuestión que tiene que ver con el héroe colectivo, ¿sí? En donde, a diferencia de otros héroes protagonistas, lo que hay es un conjunto de personas. El héroe colectivo es el que encarna el Eternauta. Lo que hace Melingo en estas dos canciones, que como decía, fueron grabadas en el primer disco solista en 1995, compuesto junto con Florencia Bonadeo, se volvió a grabar en un disco más reciente, en 2014, en Lillera, que hay una hermosa versión de este héroe colectivo que fue el Eternauta. El Nieve Mortal, de lo que habla es justamente de esa nieve venenosa, letal, que ataca a la ciudad de Buenos Aires, a la Argentina. De hecho, el relato comienza en Vicente López, en donde se muestran también las casas bajas de barrio, y un poco estas dos canciones retoman ese clima de oscuridad y de aventura. Muchas gracias, Carla. Recién sonaba y te tiraba. Transmite las ese imágenes clima, eran estas. Exactamente, transmite ese clima. Solano López, Oesterheld, Melingo. Y Oesterheld, no puedo dejar de nombrar la tragedia que aconteció a su familia con la dictadura, ¿no? Muchas gracias, Carla, como siempre. Muy bien, ahora la cobertura. Las cámaras fueron hasta el Splat Comic, el primer encuentro de cómics aquí en la universidad. Historietistas, ilustradoras e ilustradores se dieron cita, así que vamos y compartimos con ustedes. Bueno, te juro que un día estaba en mi casa y teniendo en cuenta todos los contactos que tengo de amigos dibujantes, gente que hace guión, foto, de todo un poco, se me ocurría que podría haber algo en el conurbano, pero tenía que buscar dónde. Se ofrece un primer lugar por medio de un contacto, finalmente no se pudo ese lugar y me ofrecen hacerlo en la UMS. Y digo, ya está, hay que hacer algo grande. Y ahí busco gente, amigos, conocidos de conocidos, ¿no? Y acá estamos. Así. Tampoco porque no hay mucho movimiento de esto en el conurbano. Generalmente hay alguna que otra expo de cómic, pero siempre en Capital y como que ellos se enfocan mucho en la venta nada más. Y como tengo muchos amigos que trabajan caseramente o con la compu, digo que se vea el original. Está bueno recuperar el tema de la primera obra, que es la que finalmente va a impresión y luego vemos en alguna revista, publicación en internet, foto o lo que fuera. El conocimiento, hacerlo más fácil. Bueno, es mucha la gente que va a estar. Lo bueno a destacar es que son gente que se dedica a eso. Algunos tienen otro trabajo, pero han estudiado o realmente son profesionales en esta disciplina de la cual van a hablar. Y son varias las charlas que tenemos de distintos temas. ¿Hacer algo que tenga poco que ver con nuestra tarea y divertido? Empecé sabiendo que siempre quise hacer esto y en un momento eso se convirtió en un proyecto. Pasó de ser un sueño que algo tiene en el plano ideal, el sueño que siempre queda ahí, como que algún día lo voy a hacer, y pasó a ser un proyecto, una meta, con plazos, con cosas para hacer muy concretas. A mí me gusta pensar que los proyectos no van dirigidos a un público en especial, que no hay libros que son para grandes, libros para chicos, libros para la gente que le gusta tal cosa, son solo ideas que uno necesita contar. Lo cierto es que como trabajo en la docencia también, y como trabajo con chicos, muchos de esos proyectos los hago pensando en compartirlos con ellos. De hecho,
mi trabajo se fue transformando y complementando, se fue uniendo la parte literaria, la parte artística, es decir, la ilustración, y la parte de la docencia, se fueron fusionando en esto que hago hoy, que es escribir mis propios libros, ilustrarlos, publicarlos y también visitar escuelas como autor para compartir el trabajo que hago con los chicos en jornadas de cuentos que la verdad disfruto mucho de hacer y la pasamos muy bien por lo general. Me llegó la invitación a través de Logan, que es un colega con el que venimos trabajando hace muchos años. Me tiró la propuesta de exponer fotografías mías, entonces yo le propuse la unidad temática de fotografías en blanco y negro, expresando diferentes estados de emoción. A la vez dar una charla de la importancia del guión en cine e historietas. Así que para mí es un placer enorme y gigante para poder mostrar un poco de lo que hago de mi faceta artística. Fabuloso lo que dijo Leandro en la charla de introducción, es que nunca se termina de aprender. Lo que uno escribe cuando hace el guión, primero que nada, es que la historia sea sólida, concisa y que tenga personajes que puedan transportar todas esas emociones de la historia. Lo que uno piensa principalmente, primero que nada, es en la producción, para que uno no se exceda de los índices de producción. Y después lo que uno trata de hacer es que los personajes traten de ser lo más atractivos posible y entonces cuando el público lo vea sienta una cierta empatía y se puedan sentir identificados con ellos. Entonces esta serie de eventos te permite acercar directamente con el público, charlar, llevarle tu propuesta, acercarle tu trabajo y en estos últimos años es impresionante lo que creció la cantidad de eventos y me parece que tiene un futuro impresionante porque la gente empieza a conocer otras opciones que por ahí como que ya están como aburridos de ciertas cosas que ya vienen ya hace rato, entonces empiezan a buscar otras opciones y se enteran de que en Argentina hay gente que está haciendo cosas, entonces esto está genial, este tipo de cosas son geniales. Y en el programa de esta semana vamos a estar conversando sobre cómic e historietas y para eso invitamos a Agustina Casot, que es historietista y organizadora del festival Vamos las Pibas, a Logan Núñez, que es historietista y fundador de Comic Splat, y con Walter Pereira, que es colorista digital. Muchas gracias por venir. Muchas gracias y aparte por traernos mucho material. Tenemos ganas de tirarnos ahí a leer. Bueno, como para arrancar, ¿hay alguna diferencia? Cómics, historieta, manga, que yo vengo preguntando. Sí, hay cuestiones de género que pasan por la estética, o sea, el tipo de dibujo que se quiere, cantidad de páginas, mercado, público. Esas son las primeras, los criterios. ¿no? Claro, van destinadas como a cierto público siempre, ¿no? Cantidad de páginas, público, ¿Y qué sería, temáticas por ejemplo, también, ¿no? O sea, no hay que olvidar que el cómic es un género que abarca todo. Terror, ciencia ficción, superhéroes, hay de todo, o sea, hay para todos los gustos. Claro. Como el cine. Ajá. De hecho es anterior y bueno, más que nunca notamos que el cine toma muchos elementos del lenguaje de historieta, ¿no? Claro. Y entonces, ¿qué es lo que distingue? Vos decías, bueno, extensión, tipo de relato. En el caso de la historieta, ¿qué la caracterizaría? Tenemos, por ejemplo, el lado de la historieta, que en realidad es como un término que se usa en Argentina, como nuestra castellanización de la palabra cómic, donde van a trabajar muchas temáticas locales, ¿no? Acá en Argentina se suele trabajar mucho, qué sé yo, el tema del detectivesco, la picardía, lo que hace al ser de Buenos Aires, ¿no? Claro. La idiosincrasia, ¿no? Se ve muy marcado eso en la historieta, pero domina mucho el humor también, porque es algo que también nos identifica un poco, creo yo. Claro, es algo que ven de nosotros y como que reconocen enseguida, ¿no? Por ahí en lo de que te contaba de cantidad de páginas, puede ser prácticamente igual que un cómic. El cómic es más de origen americano, por lo general trata 24 páginas, o 48 en algunos casos que se extiende un poco. Claro, y hay una extensión... Claro. ¿Y con por ahí un formato, por lo general, destinado a los adultos o adolescentes, pero con ciertas restricciones con
censura con violencia, en algunos casos, sexo y ese tipo de cosas. Y el caso, después también está el manga, que era lo que me preguntabas, ya más de mercado occidental, ¿no? De Sí, Japón, como Corea, esos lugares. Que no se veía donde- antes, ahora hay como un... Claro, hay un por boom. todo. En realidad por ahí se empezó a ver muy poco en los 90 acá. Y después ya del 2000, con también un poco lo que fue el avance de lo que era la tele por cable, ¿no? Que permitió que muchos conozcamos Claro. personajes como Goku, Sailor Moon, Claro. que en realidad ya venían de manga, ¿no? Pero es como que muchos hemos descubierto primero esa información de animación y después Claro. fuimos a buscar que había historias, ¿no? No siempre es igual lo mismo que pasa en el manga, cómic o historieta, que Claro, en sus las situaciones y respectivas las historias series. son diferentes. También Ah, por claro. adaptarse a sus respectivos lenguajes, ¿no? O sea, el cómic tiene ciertos cánones y el dibujo animado te va a permitir Claro, otra. es otra cosa. Por ejemplo, el sonido. Exacto. El cómic no tiene sonido. Claro. Tiene los ruidos, las onomatopeyas, ¿no? Pam, plum, splat. Hay muchos que hay, pero Claro. hay una ambientación extra que se puede hacer en un dibujo animado que el cómic no va a tener. Bien. Y con el caso de la novela gráfica, ¿cómo sería? Para mí, respecto del la cómic? novela gráfica... Porque estaba viendo acá diversos que cuando lo veíamos, que es el libro que publicaste recientemente, Sí. ¿no? Contanos un poquito, digamos, por un lado, cómo fue que el origen y también en qué medida puede ser considerado novela gráfica. Para mí, la novela gráfica quizás es una historieta larga. Ajá. La palabra historieta tiene como cierto prejuicio de la gente que piensa que es algo infantil, pero en realidad es un nombre más solemne para lo mismo. Sobre todo, bueno, nosotros tenemos una tradición de historieta como La Fierro, que toca ciertos temas, y ahora quizás a nivel mundial, más allá de lo más mainstream, y acá se está dando mucho también, que se están empezando a contar cualquier cosa con historieta. Claro. No simplemente historieta de ficción o de terror. Y es... para mí, el término novela gráfica hace que quizás se acerque un público que no se acercaría si tiene el nombre historieta. Claro. Eso es importante, más allá de que tiene una diferencia de cantidad de páginas o lo que sea. Yo hace como 10 años que hago historietas y las subo a internet. Hace 4 o 5 me lo empecé a tomar más seriamente y nunca había publicado nada. Me insistían amigas o personas. Y después me pasó con esto, yo hago historieta LGBTIQ, hablo siempre de diversidad, y me empezó a pasar que yo encontraba que incluso dentro de lo que se puede decir la comunidad LGBT, había mucha discriminación. Y que yo teniendo diferentes amigos y aceptando todos, incluso no tenía conocimiento de ciertas cosas de lo cotidiano, porque, qué sé yo podía ver que alguien estuviera discriminando a una persona trans y le podía reaccionar o algo, pero sentía como que me faltaban herramientas, como decirle, che, no, esto está mal, Claro. porque... entonces decidí hacerle entrevistas a diferentes amigos. Le hice una entrevista a un amigo trans, a una amiga que es bisexual y está en silla de ruedas, es usuaria de silla de ruedas. Ajá. Y como más allá de las cosas quizás más genéricas, de lo que implica que uno sabe de que es una persona trans o lo que sea, Claro, hablamos algo más del día a de día. de la experiencia, de la subjetividad, ¿no es cierto? De la experiencia propia de... Sí, como que habla de su vida diaria y cosas que La vida por cotidiana. ahí, no sé, hay gente... Y esto convertido en novela gráfica, Sí. digamos, esas entrevistas, claro, no hay había un trabajo de ficcionalización sobre esas entrevistas. Sí, como que entre entrevista y entrevista hay como un pasaje medio onírico de cómo ver esto de meterse quizás en lo más personal de las personas y hay como un desierto que va encontrando las personas por ahí. Muy bueno. Tiene que ver con todo esto que no, también porque nos animamos a preguntar, porque por ahí Sí, que sí. te cruzas a alguien y queda medio desubicado, le preguntas, ¿qué Sí. haces cuando te levantas? No. Sí. Y volviendo un poquito, Logan, vos Sí. hoy decías, hablabas de la característica de la historieta y del cómics argentino que toma Sí. ciertas características nuestras. La historieta, el cómic argentino, en el exterior ha pegado un salto, es reconocido. Es conocido porque siempre, o sea, hasta va a seguir habiendo grandes dibujantes en Argentina. Sí. Es que fue ¿Viste ese- un país de viste que por referencia ahí- de producción sí. de Ah, historieta. en un Viste, momento se habla fue. de la Argentina con el fútbol, porque es popular, pero si se hablara de dibujantes,
Claro. Hay muy buenos acá. Los subo, los sabrá. Ajá. O sea, Bueno, siempre Juan se Cinturón dio con eso. el programa, ¿no? Un poco va rescatando la idea esa. Claro, hay unos dibujantes de Argentina que tienen Sí, hoy, muchos valores. perdón. También el tema en el exterior, Ajá. ¿sí? Bueno, mi trabajo se basa prácticamente Claro, en trabajar vos para el colorista exterior. exactamente, para la industria. Es, bueno, el mercado gigante, obviamente que tenemos dos tipos de mercado, uno norteamericano, que es el que más se trabaja, el que más está presente, es el cómic, viene desde ahí, de los inicios con los superhéroes, ¿no? Y también tenemos un mercado europeo que no es tan intenso por ahí como el norteamericano, pero sí es bastante importante. Creció muchísimo, tuvo su momento de oro y hoy como que vuelve a resurgir con el tema de las películas que están saliendo Claro, películas con ámbito de cómics. de cómics, Claro, exclusivamente otra tomadas posición, desde claro. las historietas de cómics, ¿sí? Y bueno, el trabajo allá es... ¿Y es cuál es tu camino, Walter? ¿Cómo llegas a yo Bueno, también este colorista, trabajo, claro, colorista colorista digital digital para- del Hombre Araña, vemos ahí grandes personas. para la que- industria para del la cómic industria internacional, digamos? norteamericana, sí, sí. ¿Cómo llego a transformarme en colorista? Yo soy profe de arte, ¿sí? Bueno, salgo del profesorado y como que empecé a investigar y a ver qué podía hacer más de profe, ¿sí? Siempre dentro del profesorado lo que más resaltaba era el color, Claro. en las obras que yo hacía pintada a mano. Bueno, empezamos a hacer unos diferentes proyectos y siempre como que a mí me elegían para hacer color. Bueno, conozco esto a través de un compañero, conozco lo que es la digitalización del color y empiezo a trabajar como color digital y empiezo a experimentar y bueno, veo que hay una industria atrás de eso que yo desconocía completamente lo que había una industria y cómo se trabajaba en esto. Bueno, más o menos esto estamos hablando hace 8 años atrás. Empiezo a ver cómo se trabaja el cómic, cómo se empieza a ver este grupo de personas que en realidad un cómics, cuando yo agarraba la revista de cómics pensaba que lo hacía una persona sola. ¿no? Claro, es Dentro de- verdad, esa es digamos, del sentido común, te misterio, imaginas claro, obviamente. eso. Intriga, claro. O sea, que te enteraste de cómo era el mercado, El mercado, de que claro, existía un que mercado existía un y mercado. a partir de ahí, no sé, currículum o... No, lo que hacía, bueno, me armé un currículum, hacía muestras, ¿sí? Yo hago esto, siempre te piden mucha... Claro, online, claro, mandaste el material y... siempre te piden muchas páginas secuenciales, ¿sí? Siempre Sí. tenemos que en un cómic se narra. Ajá, ¿sí? claro. Dentro del color lo que se busca es también, aparte del color en sí, se busca la atmósfera, sino también el tema de los estados de ánimos, ¿no? Dentro Claro. de esta narración. Así que lo que se busca mucho es eso. Y entonces, ¿a vos cómo te llega el material? Digo, el tema El del material me trabajo. llega en blanco y negro, ¿sí? Ajá. Después del proceso de Con un algunas guionista, indicaciones. después ahí está más o menos el Blanco y traje. negro. Esto es A ver una cómo lo muestra, puedo tomar la ¿sí? En busca de un proyecto. Me llega de esta forma y bueno, Ajá. yo lo transformo y trato de darle esta atmósfera, este color, ¿sí? Aparte. ¿Y eso, digamos, es con indicaciones o es vos, Sí. al ver la secuencia del relato, cómo se va desarrollando, Sí. es que vas trabajando? Nosotros, el por color? ejemplo, cuando nos llega el trabajo, nos llega principalmente el guión, donde lo desglosamos, ¿sí? Sacamos toda la información que a nosotros nos sirve y nos mandan referencias, referencia de personajes, de ambientes, y dentro del guión ahí te especifica si es de noche, si es un cementerio, por ejemplo, ahí no tenés que usar colores vivos, colores... Claro, te Entonces, más o ambientan menos, los vas colores y los tonos que tenés que ambientándote usar de a lo color. a lo que te exige la historia, ¿no? ¿Conoces más que hagan tu trabajo? Sí, de acá en colorista? Argentina no son muchos, como recién escuchaba hablar Sí. a Leo, esto que hay muchos dibujantes, pero por ahí coloristas no son muy poquitos, ¿sí? Acá prácticamente en Argentina. Yo conozco 2 o 3 y bueno, todo el tiempo tratando de charlar con ellos para ir aprendiendo y tratando Entonces de... hay una industria, la industria internacional podemos decir que está activa y hay Sí. Claro, tanto hay para producciones. dibujantes gente que- como para coloristas, hay todo un Sí. mercado. Hay todo un mercado. El sí, guionista sí. por ahí la tiene un poco más complicada.
en todo el proceso. Son muy Bueno, específicos. hay muchos. Y la contracara de eso es, digamos, todos los proyectos autogestivos, ¿no es Claro, cierto? En donde totalmente. ustedes tienen también experiencia. ¿Cómo Sí. es, Logan, Eso, la o experiencia de sea, la si bien hay autogestión? gente que ya está, como le dicen, consagrada, que publica por afuera, se da ese lujo también de por ahí publicar acá algo. Tener así porque, una... claro, decir, bueno, trabajo para afuera, pero si tengo un tiempo, algo voy armando, porque vos tenés libertades cuando trabajás vos solo. Claro. O sea, es buenísima la industria, ¿no? Nos gusta el cómic, todo, pero hay ciertas limitaciones, una cuestión de mercado, hay industria. Ya al ser autogestivo, como vos preguntás, tenés libertades de tiempo, de temáticas. La censura en muchos casos medio que te la pones vos solo. Claro. Ujú. Porque Claro, de lo hecho, otro sí lo tiene. te marcan, es un Claro, trabajo, digamos. Claro, En el caso de obviamente. Walter Por tiene, ejemplo, me es imagino que muy son diferente. varias horas frente a la compu. Claro. Claro. Es muy diferente, por ejemplo, con el hecho de trabajar ya para una editorial. Hay unas fechas límites que son Claro. muy ajustadas. Nosotros dependemos siempre de que el dibujante y después el que entinta cada página no se retrasen para... Nosotros somos el último El eslabón último de producción. También está el que hace las letras y los que ponen los onomatopeyas, pero él lo puede hacer sin necesidad del trabajo del otro, como que lo puede hacer aparte. Y un poquito la pregunta Agustina, orientada con a la los dos, autogestión, ¿no? Digo, la autogestión, hoy el papel es carísimo, las impresiones son carísimas. ¿Cómo las llevan? Y esto es precioso, Hemos el de Vamos las visto Pibas también. en el transcurso incluso del del programa, como festival. muchos han desistido de ese formato y lo suben en formato digital. Claro, hay gente también que hace con cuestiones pasaje digitales. de páginas. ¿Ustedes cómo ¿Cómo es, ¿Cómo Agustina? están con Digamos, eso? esto la experiencia de Diverses es autogestiva, Sí. ¿no es cierto? Igual yo decidí hacerlo autogestiva, por el momento creo que voy a seguir así, porque me parece que el mercado acá quizás es chiquito, no es como ellos que trabajan para afuera. Claro, Y la verdad que no hay tanta distribución tampoco. Y la forma de que sea más viable es hacerlo uno y distribuirlo uno y que sea un ingreso. Porque por ahí no sé, que si hay muchas editoriales acá que si editas un libro después te puedan editar otro y otro y que uno vaya sumando de regalías, qué sé yo, algo para decir, tener una continuidad. Entonces yo por ahora elijo ser autogestiva, quizás en otro momento cambie. Eso, ¿por qué se elige ser autogestivo? Porque digo, y no, hay editoriales independientes que editan Claro, siempre hay historietas. proyectos ¿Cómo de es más gente, o menos? de amigos. Algunos, como te contaba, ya por ahí han pegado algún trabajo para afuera, tienen algún nombre, como se dice, ¿no? Como que Claro. son más o menos conocidos y se largan y se aventuran a hacerlo. Pero mayormente surge... ¿A lanzar editoriales? decís? Claro, hacer proyectos autogestionados, ¿no? Así que claro. se juntan con amigos, ¿no? Y trabajan. Pasa que por ahí te va generando también el espacio de práctica. Claro. Porque ahí vos ves concretado qué tiempo por ahí te llevó. Por más que tengas mucho tiempo de hacerlo, Claro. un poco uno se pone el tiempo, ¿no? Claro. ¿Qué vas a decir? Y no, igual, siendo mujer y escribiendo sobre temáticas de diversidad sexual, como que es prácticamente Hay muy pocos. difícil para que te editen también. Y bueno, a mí me pasó que yo hace bastante tiempo que estoy haciendo y ahora, bueno, hice un festival de autoras y todo, y ahora me llevaron algunas propuestas, pero que Claro. antes... No, pero digo, claro, los festivales me imagino que deben ser lugares, bueno, como el Splat Comic, como Vamos las Pibas, lugares también de intercambio en donde me imagino que está la Sí. posibilidad de que surjan proyectos. La última, perdón. Sí, ¿qué no, te iba a ibas decir que justamente en esos lugares es donde vos te haces amigos, contactos, Claro, Claro, gente que obvio. te Claro. ayuda, te El encuentro. valora, se intercambian ideas, ¿viste? Eso es parte también de conocimiento, de la formación de uno, del proceso artístico, ¿no? Ayuda. Como última pregunta les queríamos preguntar qué cómic o historieta los inspiró, las inspiró para o les gustó mucho, digamos, que puedan nombrar y por qué. Esa vuelta. Personalmente, Es el hombre araña, me dice. sí, obviamente que el Sí. Hombre Araña es uno de mis personajes favoritos y bueno, Qué también... hermoso, que coloree justo el personaje. y también obviamente que estamos muy a Cazador, ¿no? Obviamente que es un personaje Cazador, que tenemos acá. está acá al lado Ajá, mío, que es un personaje nuestro, que tiene parte de nuestra cultura y bueno, sí, obviamente que influyó muchísimo. Y obviamente que lo tengo como uno de los personajes íconos y favoritos también míos. Bueno, ¿Sí? yo soy ¿O no había? más del humor gráfico. Ajá. Me gusta mucho Copy. Ajá, Eh, sí.
no sé, Kino, se me hizo una laguna ahora. Yo no caló y no sé. El que tiene las mujeres gordas, no me sale ahora. Sí. Ay, bueno, no sé. Tampoco. Y ese tipo de cosas. Claro. Por ahí también, igual de chica, era muy fanática de los X-Men, creo que también tiene que ver con todo. Soy también tiene la autogestión de buenas, que uno es muy ecléctico y puede hacer cualquier cosa, y a veces se nota de las diferentes cosas que no tienen nada que ver, que va cambiando lo que... ¿Y Logan? Y por ahí en mi caso yo creo que hasta tiene que ver con la edad, como que pude ver mucha historieta nacional. ¿No? Cyber Six era un cómic de los 90 que a mí me encantaba. El caso de Cazador, Anita, la hija del verdugo. Esos estilos eran como bastante revolucionarios para el mercado argentino incluso. Sí, y hasta el caso de Cyber Six que te contaba, el método de trabajo que usaba Meglia, que era el dibujante, fue como bastante particular y se miró mucho eso afuera. Paró línea del palo de la animación y metía fondos, por ejemplo, ya diseñados. En un momento eso se critica al principio y después se dan cuenta que esto es como una manera distinta. Claro, está ahorrando trabajo. Claro, exactamente. Bueno, hemos pasado por todo, no sé, quedó algo afuera que nos dijéramos del cómic, de la historieta. Muy interesante, autogestión, mirada de género, encuentros, coloristas, mercado internacional, me parece que muy linda. Lo recorrimos Muchísimas bastante. Gracias. Sí, no, muchas gracias. Vamos no se al vayan, corte. seguimos con tramas. Ajá. Esto va por toda la cultura, por el barrio, por la gente, por aquellos que no estudian, que son unos cabezas duras, que el alma perdura, que quiera enseñar y así demostrar como un MC puede hablar, que tiene que luchar por las cosas que supieron pasar. El arte no es delito, se tiene que expresar, tiene que volar como si fuera un avión y así demostrar que se planea todo desde hoy, que luchando ando, que siempre ando cansado, que mi espalda anda demostrando que me han pegado demasiado, que la vida me ha gastado y no me importa, sin embargo ando con la frente en alto. Así, esto se tiene que aplicar, se tendría que estudiar en cualquier lugar sin pagar y así tendría que cambiar la intelectualidad de la gente que piensa que en realidad sabe formar. Qué mal que están, aprecio a la maestra que quiere educar, por eso estoy casado con una y así voy a demostrar que se tiene que aplicar en cada palabra el sentimiento mutuo del poder libre largar. Un sentimiento, eso es lo que expreso cuando saco las palabras que contemplo. Hay gente que está arrodillándose ante templos, pero ponele un ejemplo, porque mejor no sentarse y escuchar a aquel que tuvo que aprender para poder enseñar. Hoy yo también tengo que dar mis propias lecciones, también tengo que repartir mis mínimas fracciones de lo que puede ser un delito, o lo que puede ser bonito, o lo que puede ser feo, pero en esta rima yo sé que nada repito. Lo mío es un pensamiento consciente, para las palabras, para la gente que le duele la verdad soy hiriente, pero para el que le gusta la mentira es algo comúnmente. Como tal vez día, hoy sale el sol y lo tengo de frente, pero eso no me va a hacer pensar a mí que me va a hacer sentirme bien. A mí me hace sentirme mal viendo que hay chicos en la calle, viendo tanta gente, padres que están allá gastando plata en adicciones, mientras nosotros hacemos estas canciones. Como lo dijo mi compañero, el arte es libre y gratuito, como ese pájaro que veo volando mientras yo rimas repito. Pero bueno, es lo que me hace sacar el instinto de que nunca hay que olvidarse de que vamos a hacer una caravana para poder festejar, sea desde Muniz hasta San Miguel o sea desde acá hasta el fin de mi camino. Yo todavía me animo, porque si es por la lucha somos guerreros que tenemos mucho ánimo, somos herreros, somos guerreros en esas cosas cuando demostramos que tenemos puro esmero. Acá es cuando yo me conecto con mi gente, saliendo del barrio para sonar un poco diferente, sonando Moscuante y PDA en el presente. El pasado ya quedó de lado, miramos la historia del presente y en qué pensamiento me quedo, terminando siempre en el pensamiento. Es lo que voy a dejar, que las palabras y mis rimas se repitan y de que nunca se vayan a olvidar que el estudio tiene que ser gratuito y ese es mi final.
acompañes a la última agenda del año de Tramas. Quédate ahí que hay bocha de actividades para esta semana. La Asociación Civil Celo a la Derecha y el Museo Sitio de la Memoria ESMA nos invitan a Libros de la Memoria, donde van a participar sobrevivientes, familiares, nietos restituidos, la hija desobediente y un coronel y muchos más. Esto es el sábado 15 de diciembre desde las 15 horas en Avenida del Libertador 8151 en el Museo Sitio de Memoria ESMA. ¿Estamos bien? El sábado 15 de diciembre, desde las 17 horas, venía a festejar los 15 años de la murga Resacados. 15 años de murga, 15 años de amor, alegría, carnaval. Vamos a tener circo, música y mucha murga. Para toda la familia, una fiesta a todo trapo en Pringles y José María Paz en San Miguel. ¿Japoneses así? El 15, 19 y 26 de diciembre, el famoso Jardín Japonés abre sus puertas para que puedan visitarlo gratuitamente y conocer un poco de esta gran cultura y su historia. De 10 a 18 horas. ¿Dónde? En Avenida Cáceres 2966 en Palermo. Quiero hacer como Harry Potter con una lechucita. Bueno, yo quiero un tero. ¿Me traes un tero, porfa? Y antes de terminar el año, un poco de música en el segundo aniversario de Esta Máquina Mata Fascistas. Más de 10 horas de música en vivo, 2 escenarios, más de 20 artistas, sorteos, proyecciones, pinturas en vivo, muestras de artes visuales y ferias. Donde te esperamos el sábado 22 de diciembre desde las 12 en el Centro Cultural Raíces, España y Sarmiento en San Miguel. La entrada, recordá que es un alimento no perecedero, no te lo podés perder. Un abrazo a nuestros amigues de Raíces. Acá. Sentate. Bueno, la hago con él. Para estar a tono con el tema del programa de hoy, quiero recomendarte 2 webs de cómics. La primera es geeky.com.ar, una revista online con mucha info sobre cine, series e historietas. Una curiosidad que ofrece la página son los rankings dentro de una sección Wikipedia. Recomiendo especialmente la nota sobre 5 mejores cómics del país. Te repito, geeky.com.ar, no dejes de entrar. Bueno, ya este nivel va. Ilustradores-argentinos.com es una base de datos bastante amplia dividida por estilos y técnicas. Tenés todo lo que te imagines: 3D, caricatura, abstracto, tatú, manga, plastilina, bordados, un montón de otras cosas más. Y si no, el listado de artistas por orden alfabético. Un detalle muy piola que es que cada obra viene acompañada con la web de su autor. No te lo pierdas en ilustradores-argentinos.com. Vamos, vamos. Y esta ha sido la última agenda cultural de Tramas del año. Muchas gracias a todos los que participaron, mandando comentarios, me gusteando, compartiendo. Un abrazo especial a todo el equipo de UniTV y un besote a Lalo y Carla desde los estudios centrales de UniTV. Aguante la lucha de las pibas, mirá cómo nos ponemos. Y ahí estaba la agenda presentada por Pau Malén con todas las actividades para hacer en esta semana. Muy bien, y de Perfo teníamos a Tute, a Vox y a Maxi Verón, que hicieron un poco de freestyle y beatbox. Y para despedirnos le queríamos preguntar a Logan, ¿hasta cuándo va a estar la muestra en el multiespacio? La muestra de Splash está el 20 de diciembre. Hasta el 20 Van a poder de diciembre. ver un marco de obras muy variadas, con artistas que vienen algunos más de las artes visuales, más como el caso del dibujo, de la pintura. Otros son más del diseño gráfico, pero se van interconectando. Y hay un chico, por ejemplo, que viene más del palo del tatuaje. Es como que hoy en día también era parte de la intención de la muestra, mostrar cómo todos esos lenguajes se pueden juntar, que son parte de lo mismo, ¿no? Claro. Las artes son leves los planteos, pero en sí todos tenemos una hoja en blanco. Bien, así que va a haber diversidad de géneros. Temáticas, estilos, técnicas, materiales, de todo.
Perfecto, muchas gracias. ¿Y cuánto sale la entrada? Gratuita. Gratuita. Apto para todo público. Apto para planta baja y subiendo la escalerita o el ascensor de la sala 2 y 3, porque siempre la gente a veces como cómoda queda ahí. No, arriba también hay que subir. Muchísimas gracias y terminamos. Terminamos, no se olviden de darle me gusta, compartir y seguirnos en las redes. Muchas gracias, nos Hasta vemos. la próxima. Tramas.